Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al comité y al presidente de la organización por haberme invitado a esta ponencia. Esta ponencia va toda desarrollada en base a una pregunta que me hice cuando me encargaron el título, y es ¿por qué, siendo el dolor la primera indicación para la neurocirugía de la estimulación cerebral profunda, a fecha de hoy es prácticamente la cenicienta? Es decir, en muy pocos sitios se hace estimulación cerebral profunda y, además, con unos resultados menos que meridianos. Voy a tratar de explicar por qué ocurre esto. Esto empezó en el año 54, cuando ya con animales y después ya con el humano empezaron a estimular sobre todo el área septal. Posteriormente llega una época, vamos a llamarla la época dorada, que son los años 70, en los cuales en 7 años aparecen 5 dianas diferentes, con unos resultados que en principio parecían muy esperanzadores para los pacientes con dolor crónico en general. En esta época hay que recordar también que todavía no estaba formada la IAS, fue al poco tiempo, el tema del dolor se conocía de una forma muy farragosa, no sabía las divisiones todavía del dolor neuropático, claro, del crónico, del nociceptivo, etcétera, etcétera. Y entonces, de todas estas dianas que aparecieron en estos años, quedaron a fecha de hoy, como si dijéramos, más utilizadas la estimulación del núcleo ventroposterolateral y la estimulación de la sustancia gris periacueductal y preventricular. ¿Qué tenían estas dos dianas en concreto? Bueno, pues mientras que la anterior, la del ventroposterolateral, era una analgesia que el paciente, cuando hacía la estimulación, bueno, lo haces actualmente, notan unas parestesias en la zona del dolor, en la mano, en el brazo, donde sea. En la sustancia gris periacueductal y preventricular lo que notan es una especie de calor. Ya es la primera sensación diferente entre uno y otro. La anterior es irreversible, la analgesia no se revierte con la naloxona, mientras que en la sustancia gris periacueductal y preventricular sí revertía. Estoy recordando que estamos hablando de los años 70. Prácticamente no se sabía nada de los sistemas de endorfinas. Eso apareció después. Y que la estimulación también de la gris periacueductal y preventricular había también una disminución de la frecuencia cardíaca, de la tensión, y había una especie de sensación de plenitud y de bienestar. Las coordenadas, bueno, pues son las que hay ahí. Actualmente estas dos técnicas, que son las que podríamos decir siguen sobreviviendo a las anteriores, se emplean ya prácticamente conjuntas, y el grupo que más experiencia tiene, que es el grupo de Oxford, de tipo ACID, están utilizándolo con 2 electrodos paralelos, como una escopeta de 2 cañones, y estimulan la sustancia gris periacueductal y preventricular. En esta época de los años 70, que sigo hablando, la sustancia gris periacueductal y preventricular veían que los pacientes con dolores de tipo oncológico por exceso de nocicepción daban mejores resultados que la estimulación del núcleo ventroposterolateral del tálamo. Entonces, como a finales de estos años vieron que había más de 1.200 pacientes operados, pero el seguimiento era bastante pobre, entonces la FDA se plantea el hacer una indicación, si realmente puede pasar las guías que marcan ellos, para la estimulación cerebral profunda en el dolor. Y entonces la única casa que existía comercial que lo hacía era Medtronic. Plantearon los 2 electrodos que todos conocemos y que hemos empleado a lo largo de la profesión, y hicieron 2 ensayos clínicos. Uno con 169 pacientes, que era a nivel mundial, de muchos centros, y otro ya más localizado en los propios Estados Unidos, con 37 pacientes. La diana eran estas 2 que acabo de comentar, y los criterios de éxito era que por lo menos mejoraran un 50% al año. ¿Qué pasó con este estudio? Pues que fue un auténtico desastre. ¿Y por qué fue ese desastre? No porque la estimulación a lo mejor estaba bien indicada o tenía sus efectos analgésicos o no, sino por la metodología empleada. No había criterios de selección de pacientes, había una etiología heterogénea de todos ellos, había pocos pacientes por cada centro, cada uno empleaba los datos de parámetros que consideraba oportunos, y entonces, como al final era un estudio mal planteado, pues llegó donde tenía que llegar. Es decir, que la FDA no lo aprobó y ahí quedó. ¿Y entonces qué pasó? Pues que en los años 90, que vamos a decir que es el desierto de la estimulación cerebral profunda, la industria farmacéutica no le interesó desarrollar más ese tema. Por parte de los neurocirujanos que nos dedicamos al dolor, pues parecía que esto no era lo más adecuado. Aparece la estimulación cerebral profunda para el Parkinson, con lo cual ya pegamos el gran salto porque los resultados son mucho más buenos. Y se desarrollan otro tipo de técnicas, como es la estimulación epidural medular. Irrumpen otra serie de especialistas
que hasta ahora no tocaban para nada la estimulación cerebral o medular, como son los anestesistas, y en los últimos 10 años prácticamente las publicaciones han caído de forma enorme, ¿no? Y, de hecho, pongo aquí, en España, cuando la Sociedad Española del Dolor la fundamos hace ya unos cuantos años, más de 20, éramos 25 neurocirujanos en la sociedad. Actualmente, yo no sé si hay 4. Pepe Paz, tú y yo creo que poco más, porque yo ya hasta me borré. O sea que prácticamente la neurocirugía respecto al dolor, que es como comentamos, la estimulación cerebral profunda, somos 4. Bueno, ¿qué pasó en estos años 90? Bueno, pues en los años 90 y primeros de los 2000, pues vino el sistema de caballería, en cierta forma, a recuperar esto. Primero, la administración Obama y después la Unión Europea han puesto más de 2.500 millones de euros para el estudio del dolor. Primero fue el conectoma y ahora es todo lo que es el estudio de funcionamiento cerebral, de todo ello. Y con esto ha llegado a 2 frutos. Uno, la definición del dolor, no sé si os recordaréis que la primera definición era la de la Sociedad Internacional del Dolor, de la IAS, que era una definición totalmente psicológica. Ahora ya, como veis aquí, la definición es una definición más neurofisiológica. Y ahí están metiendo componentes sensoriales, componentes motores, componentes cognitivos y componentes emocionales, cosa que hasta ahora el dolor siempre se parecía que teníamos la vía típica de la anatomía que estudiamos en la carrera, que era el espinal, el nervio, el asta medular posterior, después el espinotalámico, el tálamo y carretera. Bueno, pues la cosa parece que no es así. El dolor crónico, ahora se sabe que altera absolutamente todo lo que es el cerebro. Por eso, cuando muchas veces operamos una hernia discal, con un tiempo ya que a lo mejor iba haciendo daño al paciente, y la cirugía fue un éxito, todo fue de maravilla y no entendemos por qué el paciente sigue con dolor, pensamos que es un histérico o que es un neurótico o que quiere sacar una renta, nos damos cuenta, a toro pasado, que a lo mejor esa hernia discal pues tenía que ser operada probablemente de fase urgente, no al mismo día, pero vamos, con cierta premura. ¿Por qué? Porque se produce reducción de la sustancia gris, se produce reducción de la conectividad entre las propias capas cerebrales. Hay un aumento del papel del núcleo accumbens y de la ínsula, y fijaros esto lo importante que es después, para lo que ya comentaremos, y de la amígdala para el mantener el dolor crónico en el tiempo. Hay cambios en los astrocitos, hay cambios en la microglía, hay cambios en los sistemas GABAérgicos, dopaminérgicos, etc. Hay cambios fisiológicos en las propias redes neuronales que incluso a la hora de hacer sus ritmos aparece que hay un predominio de la banda gamma. Siempre estamos hablando de la banda beta con el Parkinson, bueno, pues aquí aparece otra, ¿no? Y seguro que aparecen ya los cambios epigenéticos. En el momento que cambian cambios epigenéticos, hay cambios estructurales, motores, y ya no hay vuelta atrás de volver a que ese dolor desaparezca sin ningún tipo de tratamiento. El circuito más ahora en boga es este de aquí, bueno, lo quito porque no se ve, que como veis hay 2 partes. La parte, podemos decirlo, lateral, que es la más sencilla, que es la que sube, bueno, lo vemos aquí en este otro, creo que es aquí más sencillo, que le veis la parte lateral, que es la que nosotros utilizamos hasta ahora para la estimulación cerebral, que era espinal, tálamo y corteza sensitiva, y la parte medial, que la dejamos ahí olvidada, y vemos que tiene mayor importancia que la anterior. ¿Qué núcleos son los que están actuando en esta parte medial? Los mismos que estamos estimulando para la cirugía psiquiátrica. Es decir, el núcleo accumbens, la corteza cingulada anterior, la ínsula, amígdala y, sobre todo, que lo vamos a ver en el anterior, el córtex prefrontal. Todo ese córtex que va a hacer las funciones ejecutivas es el que va a recibir toda esa información, la modula, es cuando somos conscientes del dolor crónico, y a partir de ahí es el que va a dar las referencias para bloquear ese dolor. Es decir, que el dolor, dejemos de decir de una forma, lo hacemos cognitivo en todo ello. Es decir, hay la parte motora, la parte sensitiva con las reacciones al dolor y, sobre todo, la parte cognitiva que está ahí, y emocional. Es decir, queda ya marcada la huella del dolor crónico. ¿Cuál es el presente? Bueno, pues parece que a partir de los años 2000 empieza otra pequeña era de oro, en el cual en 15 años, esto ya no son 7, son el doble, aparecen nuevas otras áreas, como son 5 áreas o 5 núcleos nuevos de estimulación. Empezaron el núcleo accumbens, ya sabéis las indicaciones preferentes para el TOC y otro tipo de tratamientos.
aparece el hipotálamo, que es el que más experiencia hay actualmente, más de 100 casos en la bibliografía, el corte cingulado anterior, la depresión, pues fijaos dónde está metido, el ventral striatum, lo mismo también para la cumbres y para la depresión, y después se mantiene un poquito la sustancia gris periaqueductal, la perentricular, el centromediano del tálamo y el ventroposterolateral que comentábamos. La mayor experiencia que hay, y sobre todo comentaba el hipotálamo posterolateral, que la utilizamos para las cefaleas de Horton irreversibles, ya de otro tipo de tratamiento, y en la experiencia que tenemos con 15 pacientes a más de 5 años, veis que el dolor, el número de crisis disminuye el 91%, la intensidad disminuye un 56% y la duración un 85%. Teniendo en cuenta que estos pacientes, muchos son de suicidio y que tienen crisis diarias, esto para ellos es la panacea. Y ahí al lado veis que estos son dos tractografías, una estadística donde ves todos los fascículos de estos pacientes que hicimos y la otra tamaño más definitoria del trayecto propio que estamos estimulando, que parece ser, en nuestra opinión, creemos que lo que estamos estimulando ahí es el tracto tegmental, es decir, hipotálamo tegmental, que es el que al final va, mamilotegmental, que es el que va a controlar a través del tálamo todas las reacciones vegetativas del tronco, y con lo cual evita que se produzcan las reacciones vegetativas de este tipo de cefaleas. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro, viendo lo que vimos esta mañana y lo que estamos viendo ahora, es que necesitamos conocer, al final siempre es el conocimiento, es decir, necesitamos saber fisiología, la que sabemos, y 3 veces más. Tenemos que saber muchísima neurofisiología. Tenemos que ya entendernos lo que es una coherencia oscilatoria dentro de las redes neuronales. Tenemos que saber por qué actúa y cómo actúa el campo electromagnético, que es un campo electromagnético vectorial con respecto a los axones, de cómo coloques el electrodo. Tenemos que conocer técnicas de neuroimagen, porque los últimos 5 años, nosotros todos los pacientes que estimulábamos en dianas profundas, lo que hacíamos era siempre estimular el tracto. Ya no estimulábamos teóricamente el núcleo ventroposterolateral, sino que hacíamos la tractografía y justo cuando entraba esa tractografía en el núcleo es la parte que estimulábamos. Tenemos que conocer también y utilizar el Big Data. El Big Data, que ahora está de moda, nosotros habíamos pedido una beca del FIS en los años 90 para el dolor, precisamente, y era para hacer lo que se llama un sistema experto. Tú vas metiendo datos determinados que puedan ser informatizados y con esos datos tú al final puedes llegar a unos algoritmos que cuando llega el paciente a la consulta metes los datos que vas preguntándolo de acuerdo con ese ordenador que tienes ahí metido y entonces él te puede dar unos posibles diagnósticos de presunción, con lo cual pues ayuda a llegar al diagnóstico más correcto. Después, diseños. Los diseños que estamos haciendo siempre es a propósito de un caso o de 2 y lo que hay que trabajar es en grupos de mayores, ¿no? Y por último, el desarrollo tecnológico de la nanotecnología y etcétera. Y por supuesto, que eso ya lo doy por hecho, que es el aplicar una metodología quirúrgico seria y que sea siempre consistente a lo largo de todo ese tiempo. Como conclusión, ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, que vuelve otra vez a tener un futuro. Yo creo que dentro de poco va a cambiar completamente la estimulación cerebral profunda y volveremos otra vez a ser un poco los que llevemos el tema del dolor. Pero, en mi opinión, creo que tenemos que hacer varias cosas fundamentales. Una, tener un conocimiento mucho más profundo de toda la neurofisiología, de la clínica y, sobre todo, de la física y de las matemáticas. Es decir, dentro de poco tendremos ya, como esta mañana hablaban de un interfaz, bueno, pues el interfaz va a ser el médico, el ingeniero o el matemático, porque todos estaremos en el mismo barco haciendo el tipo de tratamiento para el dolor. Los protocolos tienen que ser protocolos rigurosos, por eso pues, ya habrá que trabajar con un paciente, no a ver qué le pasa si pongo el electrodo en el ventroposteral y a ver qué resultados da, sino que tendrán que ser ya estudios prospectivos, bien desarrollados, equipos multidisciplinarios, como acaba de comentar, y esto nos lleva a trabajar en red, es decir, que ya de lobo solitario, de trabajar tu hospital con 5 pacientes para publicarlo, si queremos ser serios, tenemos que trabajar pues, en red, 10, 15 hospitales, con la misma metodología, muy sistemático, llevando todo ese control, que es como se trabaja, por llamarlo de alguna forma, en el mundo desarrollado científicamente. Muchas gracias.